Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, ¿Cómo estás, Patrick? Buenas tardes. Pues ahorita, ¿les parece que demos un 2 minutos y iniciamos, ¿no? A oh, ver quién más viene. ok, gracias. Gracias. Hola, hola. Si les parece, vamos iniciando, ¿no? Esta sesión 2 de lo que denominamos Seminario Permanente de Estudios del Capitalismo Histórico y Contemporáneo. Este seminario está registrado dentro de las actividades académicas que ha dictaminado favorablemente el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. En esta ocasión quisiera que pudiéramos comentar una lectura en torno al tema del totalitarismo, como la segunda del tema, dando un poco de continuidad a la discusión e intercambio de la semana pasada. La semana pasada se discutió la lectura de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, no todo el libro, sino un capítulo en específico que habla sobre el papel que ha jugado toda esta cuestión de promover las ideas totalitarias. En esta segunda ocasión hemos propuesto la lectura de Enzo Traverso, que es El totalitarismo, historia de un debate. Y específicamente seleccionamos el capítulo 9 vinculado a algunos aspectos del totalitarismo y el socialismo. En la sesión pasada hubo un intercambio rico en términos de la importancia que tiene
el hacer este tipo de lecturas actualmente. Y un conjunto no menor de colegas de la división, particularmente, se han comunicado con un servidor para interesarse un poco más sobre la discusión del seminario, pero desafortunadamente luego no pueden asistir por múltiples factores personales, de salud o hasta laborales, juntas, clases y demás. Sin embargo, estamos aquí para compartir y en la medida de lo posible, pues, seguir avanzando. Ahora bien, la discusión que hemos planteado como espíritu de este seminario se dirige en términos de tres preguntas. Estas tres preguntas están orientadas, estas tres preguntas están orientadas a un intercambio relacionado con las tareas sustantivas de la universidad. Y específicamente tomamos las dos primeras vistas en nuestra legislación, que es la docencia y la investigación. En, en este sentido también, el objetivo del seminario no solamente es charlar y tomarnos una taza de café, también está incluida, pero no es el motivo, sino es generar estas tres preguntas en torno a una reflexión sobre la docencia, específicamente el vinculado a un eje de OEAs que están de principio en la formación profesional de administradores, abogados, economistas y sociólogos en Guamas-Capozalco, que son las OEAs del tronco general de asignaturas dadas por las doctrinas políticas sociales. Son temas que están muy asociados a estas OEAs, sin menoscabar, por supuesto, que los propios temas, al estudiar el capitalismo histórico y contemporáneo, tienen un amplio espectro para poderse situar en un conjunto muy amplio de OEAs y de temas desarrolladas en las cuatro licenciaturas y también desarrolladas en diferentes campos de conocimiento a nivel posgrado, sea maestría o doctorado y por supuesto en la investigación. Ahora bien, las preguntas son que hemos trazado en términos de todas las lecturas desde el trimestre pasado es, primero, ponernos si esta lectura es vigente, ¿no? Es una lectura dada a conocer del libro a principios del siglo XXI y traer a colación la discusión de lo que son caracterizaciones, historia, aspectos y una amplia discusión sobre el totalitarismo no es menor y es muy relevante porque nos dice, bueno, tendríamos que identificar algunos aspectos cualitativos fundamentales y determinantes en la historia, en la fenomenología que se dio en el siglo XX. Y si es así, si por definición o por historia o por ya sea por exclusión o por transitividad, podemos decir que el totalitarismo es importante estudiarlo hoy o no. Si sí, entonces podemos decir que en la actualidad podemos tener gobiernos con características totalitarias o semitotalitarias o algún tipo proto totalitario o un totalitarismo revisitado o ciertos aspectos, ¿no? que se tratan. De ahí que este tipo de lecturas recobran mucha importancia porque no son cosa menor solamente al darles a los estudiantes, al alumnado, una lectura que permita ampliar su vocabulario, ampliar su bagaje teórico histórico y ampliar su conocimiento que no solamente es enciclopédico en las doctrinas políticas sociales,
sino se trata de lecturas que están empezando a fortalecer su proceso de formación profesional y profesionalizante. Alguien diría, bueno, ¿y de qué me sirve, por ejemplo, conocer características del totalitarismo o del socialismo en la actualidad si no existe totalitarismo tal cual, no existe un socialismo tal cual, pero sí es relevante el conocer la conformación y la transformación de, de sociedades que devienen en esto, en procesos históricos muy específicos que suelen o no repetirse, pero que nos dan elementos para poder identificar. Si alguien como estudiante sector alumnado de ciencias sociales va a ser profesional y va a tener un negocio y diría, bueno, y para qué me sirve? No me sirvió para nada esto, simplemente era una lectura más, un conocimiento. Y desde mi óptica, el diferir en estos aspectos se enfocaría en decir que da un proceso cognitivo de ejercicios de poder resolver ciertos problemas, aunque habrá gente que en específico cuando tome decisiones en términos de política pública, es porque está ocupando un puesto público o tiene un cargo en gobierno. Y por supuesto, tendría mayor relevancia en poderlo ejecutar en términos de una discusión de política y de política. Em, la lectura, en términos de un resumen muy sucinto en tres palabras, yo diría que es es un resumen de acontecimientos que nos permiten identificar algunas características del propio totalitarismo, de los procesos de cambio que ha tenido parte de la sociedad del siglo XX y específicamente del socialismo en una etapa posterior a la década o yo diría en una etapa posterior de la crisis estructural del capitalismo que se da a finales de los 60 y principios de los 70. Esta crisis estructural no solamente transforma el capitalismo, sino también genera fuertes vertientes de desquebrajamiento por parte de las instituciones de las sociedades de planificación centralizada. Dígase los 70, los 80, y bueno, vamos a llegar hasta con la caída del muro de Berlín en el periodo 89 y la disolución de la Unión Soviética en el 91. Entonces, son procesos que nos permiten identificar una caracterización. Ahora bien, la relación que tiene esto es, yo digo, no solamente se trata de identificar algunos aspectos que nos permitan decir, bueno, es una lectura muy interesante que amplía el bagaje de conocimiento y les da más aportes para que los alumnos puedan leer, puedan conocer la historia, puedan redactar, hacer un reporte, un ensayo y demás. No, sino realmente nosotros como investigadores, y lo voy a poner en el periodo de transformación de la sociedad mundial, dígase esta crisis estructural 20-24, donde la sociedad global, para no decir el capitalismo mundial, sino la sociedad global contemporánea, muy contemporánea, se ha transformado y ya ha generado cambios de tendencias y hasta de secularidad hacia otro orden jurídico, político y social. De ahí que nosotros como investigadores tengamos que estar viendo caracterizaciones de la sociedad contemporánea, sea europea, sea norteamericana, sea asiática, sea rusa, sea latinoamericana, países africanos o del europeo de sociedades, economías en transición, etcétera. Lo cierto es que nosotros como investigadores tenemos que estar identificando, a ver, qué caracterización en términos de un orden de gobierno, dígase, por ejemplo, democrático, o socialdemocrático, o no, o autoritario, o
centralizado y demás, nos va arrojando idea para decir, bueno, no estamos hablando de un totalitarismo como del siglo XX, no estamos hablando de prácticas socialistas, pero sí me permite identificar algunos elementos de, y aquí voy a decir, de transformación de la sociedad global. Eso me lleva a un comentario, reflexión número 3 desde mi óptica como economista primordialmente y como un convencido de no de la centralidad del estudio, pero sí de la gran importancia que tiene la geopolítica, la condición geográfica en términos de estrategia, la estrategia geográfica que va siguiendo un país, una nación en la actualidad. Yo digo, bueno, eh, en términos de un proceso histórico, si soy un materialista histórico, que a mí me gusta hacer, dar una explicación materialista histórico y decir la centralidad del desarrollo de las fuerzas productivas es, es lo importante para ver la transformación de las sociedades. Y digo, bueno, la sociedad, la sociedad del siglo XX, la sociedad mundial, vio pasar un mundo polarizado de capitalismo versus socialismo y una guerra fría de, sí, amenazas nucleares, pero sobre todo fue de una propaganda socialista y una propaganda capitalista. Eh, ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, pues ahí, si yo estudio el capitalismo contemporáneo, bueno, hago ver que en la actualidad hay procesos de transformación muy importantes que me hacen decir, ¿será acaso que el capitalismo se encuentra en una fase de crisis estructural de carácter conclusivo o no? ¿Y será acaso que después de esta crisis estructural, con cambios de tendencia y cambios seculares, vamos a entrar a una nueva etapa de desarrollo social global bajo un carácter diferenciado vinculado a las relaciones de propiedad privada hacia otro camino como propiedad social, propiedad comunitaria? eh, ¿Hacia dónde? Bueno, esta lectura, digamos que me da un panorama de reflexión en decir, bueno, también cuenta toda esta parte, todo este espectro o toda esta superestructura jurídica, política, social que va encaminada a generar discusiones en términos de cuál va a ser la trayectoria que va a seguir una o tal o cual determinada sociedad, con miras a mejorar las condiciones de su población. Por supuesto, siempre lo hacen así los llamados hacedores de política, ¿no? Es decir, buscar el desarrollo en un amplio espectro de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural y demás, ¿no? Todo lo que podamos ampliar. Concluyo esta ubicación de la presentación de la lectura con una cita textual de este autor en términos de lo siguiente. Me gustó esta cita como para tomar un partido y decir, bueno, dice la cita, el totalitarismo es un sistema impuesto a la población de un país por parte de sus dirigentes, al margen de su estructura social, ¿no? Es decir, no nos importa lo que haga, piense la sociedad civil, ¿no? Toda la estructura social. El sistema comunista está fundado sobre la violencia impuesta desde abajo, emana directamente de la estructura social misma de la población, está adaptado al régimen social de un país. Entonces, digamos que con esta cita me permite ver, por ejemplo, la contraposición de un totalitarismo del ejercicio del poder desde arriba, ¿sí? Hacia las grandes masas y el comunismo o el sistema comunista de una estructura social de toma de decisiones de las masas hacia la dirección de una sociedad. Solamente tomo la cita, no estoy tomando partido, a mí me interesa, porque, como yo decía la sesión pasada, en la actualidad, una de las discusiones que se plantean mucho es,
¿qué tipo de régimen político es? ¿Qué tipo de gobierno es? Y con lo que sacaron recientemente Donald Trump con su escudo de las Américas, es decir, y las críticas que se hacen desde mi perspectiva banales, de que si la ultraderecha o no. Yo creo que es una perspectiva de ya abierta la segunda mitad, perdón, la segunda de el segundo tercio del siglo XXI. Estamos bajo una perspectiva, no es si es de izquierda o de derecha. La idea es cómo apuntamos a una perspectiva globalista o de una refundación nacionalista con perspectiva de Estado fuerte, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Quiero yo saber, en el marco de mi investigación como economista de un sistema mundo, si el capitalismo y las relaciones financieristas, tendrán un límite, tomarán un camino de transformación o no, y si el régimen de propiedad privada se transformará. Yo lo que digo es que esta orientación se está refundando hacia caminos en el que el Estado nacional va a tener una mayor presencia y nos va a ir diciendo que las empresas estatales se van a ir reposicionando, ¿sí?, en la generación de riqueza y por lo tanto en la generación de propiedad, ¿no? Yo dejo hasta aquí, digamos, la presentación y abriría a un intercambio de ideas en torno a esta lectura. Ya podemos hacer alguien que quiera hablar, levanta la mano, le voy dando la mano, la voz, y podemos ir intercambiando, ¿no? Adelante, Nancy. Gracias, muy buenas tardes, a todos, a todas. Eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, Sí, sí, gracias. Nancy, adelante. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que es una lectura, me parece una lectura rápida, ¿no? De lo que tú mencionabas, una lectura con un toque histórico que trae obviamente ciertos elementos y ciertas connotaciones que yo creo que para el alumnado tendrían que ser claras, ¿no? Desde el punto de vista de los conceptos, por ejemplo, esta parte de eh, qué es esto de socialismo real, ¿no? Este concepto también de totalitarismo que tú estás mencionando, ¿cuáles son estos rasgos que yo creo que en el ámbito de la docencia sí tendrían que quedar claros? Y sobre todo pensando en cómo irlos relacionando con los acontecimientos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que coincido que la vigencia de la lectura es todavía necesaria. No sé hasta qué punto, por ejemplo, en el caso del alumnado se pueda considerar los hechos históricos, porque, por ejemplo, nos hablan de países que prácticamente se desaparecieron, como es el caso de Checoslovaquia, ¿no? Y cómo replantearlos a cómo en el caso de Checoslovaquia, cómo se conformaron en otros estados. Y algo que me llama la atención, de la lectura, un poco hacia los temas que a mí me interesan, es del lado de la investigación, es el hecho de que tú hablabas de cómo este Estado somete a los individuos e impone estas estructuras sociales. Y yo pensaba, Miguel Ángel, por ejemplo, en el caso de que hablamos de este Estado de manera muy abstracta, pero yo creo que para los alumnos tendríamos que también considerar y replantear qué tipo de organizaciones son las que están sosteniendo estos estados, ¿no? O sea, palparlas literalmente, ¿no? Por ejemplo,
hablaba de la lectura de estas organizaciones concretas, ¿no? Y una de las organizaciones que a mí me parece fundamentales para el tema del totalitarismo, sobre todo cuando está el periodo de Stalin, es cómo este individuo acapara la educación, ¿no? Totalmente acaparada la estructura, educativa, cómo se controla los medios para educar a los individuos a través de estos materiales educativos, que más que educativos eran ideológicos, para poder seguir exaltando a la figura, ¿no? Y al propio régimen, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que en el caso concreto del Estado, estas estructuras, creo que tendríamos que, o al menos a mí me interesaría saber, o tener claridad de estas organizaciones que mantienen a este Estado, ¿no? Porque siguen reproduciendo la violencia, porque siguen reproduciendo la desigualdad, porque siguen reproduciendo estos mecanismos, estos mecanismos que sostienen este sometimiento hacia el individuo. Entonces, yo creo que esta cuestión que tú al principio mencionabas de la parte económica, creo que puede embonar bien con otras organizaciones que también facilitan su propia imposición, ¿no? Eso sería todo en mi comentario, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, Nancy. Patrick quiere comentar. Adelante, Patrick. En un momento le doy la palabra a Ivonne. Patrick, ¿nos escuchas? Discúlpame. Sí. Sí. Adelante. Bueno, quiero iniciar mi comentario pues hablando un poco del texto, que es un análisis de cómo viene utilizado el concepto de totalitarismo por parte de, por un lado, la sovietología occidental, que, bueno, claramente en la guerra hizo parte de la batalla propagandística y de ideas entre el occidente y el segundo mundo. Y, y por otro lado, bueno, propio cuando los historiadores del occidente empezaron a abandonar el concepto de totalitarismo y a tomar en consideración otros tipos de factores no necesariamente tan políticos para analizar la historia del socialismo real en la Unión Soviética, sus países satélites en Europa del Este. Em, y a la vez que ellos estaban abandonando el totalitarismo como concepto, los intelectuales de la Europa del Este o en exilio, o algunos todavía en sus países, em, eh, empezaron a incorporar el concepto en su crítica al, al socialismo real bajo el cual vivieron. Y, y bueno, hay que tomar en consideración el hecho muy importante que hubo revolución socialista en Rusia, que fue la base política de la Unión Soviética. Luego hubo colectivización, perdón, guerra civil, colectivización, las purgas stalinistas y el envío de aproximadamente 15 millones de deportados a los Gulag en Siberia y en el Círculo Ártico. Em, y en Europa del Este no hubo revoluciones. Em,
el sistema socialista fue impuesto a través de la ocupación de sus países después de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre hubo cierta oposición por intelectuales o por iglesia católica, sobre todo en Polonia. Y, y esto llevó a varios movimientos antisoviéticos, como en Alemania del Este en 1953, en um, Hungría en 1956 y um, Praga, la primavera de Praga en Checoslovaquia en 1968. Bueno, em, o sea, estos intelectuales utilizaron el término, bueno, además hay que mencionar que estos movimientos antisoviéticos no fueron necesariamente antisocialistas o no, pro-capitalistas, simplemente querían una forma mucho más democrática del socialismo, de un socialismo del rostro humano, como ellos dijeron. Um, y bueno, y luego hay las críticas por parte de intelectuales como Havel, que luego un dramaturgo que luego fue presidente de la República Checa en los años 90, y Zinoviev, este intelectual soviético expulso, escribiendo desde el exilio, que utilizaron el término en una manera bastante distinta de cómo fue utilizado por los sovietólogos occidentales. Y bueno, básicamente a través de esta discusión de distintas perspectivas, incluso la perspectiva del post-totalitarismo de Havel, que describe el sistema de un estado policial en Checoslovaquia después de la invasión soviética de 68 para terminar a la primavera de Praga. Él lo describe como una sociedad post-totalitaria, o sea, en cual prácticamente la vida misma había sido anulada y también un sentido de la historia, la historicidad, también anulada en esta obligación a todos de vivir y pensar y comportarse en exactamente la misma manera. Um, pero bueno, a través del capítulo creo que Enzo Traverso está, bueno, y termina um, con este cita muy importante, creo. Um, útil como arma de combate, el totalitarismo, entre comillas, se revelaba controvertido como categoría analítica. Y más adelante compare en el libro, bueno, al fin, el último capítulo, compare los dos totalitarismos más importantes del stalinismo y del nazismo. Y dando hincapié al hecho que fueron muy regímenes políticos, formas del totalitarismo muy diferentes en muchos sentidos. Aunque hay historiadores que dan hincapié en las asemejanzas entre los dos totalitarismos, él va sobre todo sobre las diferencias marcadas entre ellos.
Así que este término totalitarismo parece bastante controvertido como categoría analítica y hay que, bueno, básicamente a mí parece que él está diciendo que hay que tratarlos con las pinzas, ¿no? Como noción, no se puede aplicarlo uniformemente. um, Creo que esto vale sobre todo, y bueno, también uno de los pensadores mencionados, Agnes Heller, quiso aplicarlo a algunos de los nuevos regímenes en el tercer mundo descolonizado, como Camboya de Pol Pot, donde hubo un genocidio por parte del mismo Estado contra sus ciudadanos y no más de 2 millones matados al fin de los años 70. Y luego, pues hablando de la actualidad, Irán de Ayatollah Khomeini, donde también hubo uso de campos de concentración, persecución de disidentes políticos y, bueno, inicialmente fue una revolución, sea clerical que socialista. Bueno, todo el elemento socialista fue purgado en los primeros años de existencia de la República Islámica. Um, sí, entonces hay que considerar también existen estos totalitarismos eh, en el tercer mundo también. Um, no es un fenómeno exclusivamente europeo o euroasiático. Um, sí, bueno, y creo que eso sería mi apunte más importante, esta idea que los totalitarismos es una categoría bastante, ¿cómo se dice? Bueno, difícil, controvertido. No, no, seguramente no se puede aplicar a todas las situaciones estatales o a todas las épocas históricas. Es, bueno, es claramente del siglo XX, pero podría también ser del siglo XXI. Bueno, gracias. Gracias, Patrick. Y fíjate que esa es una de las reflexiones que a mí me gusta manejar. Al construir la categoría y establecer su definición, características, fundamentos, elementos determinantes, con una especificidad histórica, dices, bueno, esto es el totalitarismo, de esto podemos partir. Y así como capitalismo tiene una propia definición, ¿no? De punto, o sea, como punto de partida, también existe una diversidad, ¿no? Es decir, la diversidad de los capitalismos, la diversidad de los totalitarismos. Eso nos da elementos para decir, a ver, ¿cómo tenemos el gobierno, por ejemplo, hoy, sí, diverso en Sudamérica? Pero ¿qué de esos gobiernos pueden tener ciertas características o tintes, ¿no? Si se me permite la palabra, ¿sí? Totalitarios, o el ejercicio de poder bajo ciertas formas son de una aplicación totalitaria, ¿sí o no? Ok, oye, pero si ese totalitarismo se llevó a cabo en el siglo XX, hoy día, pues ya no sirve, ya es una cuestión moderna y ya son diferentes sociedades. Hay veces que las viejas recetas siguen surtiendo los buenos resultados, ¿no? Entonces, es ahí donde decimos, bueno, esta lectura sirve para los estudiantes y que puedan ver, prever, identificar y por lo tanto sacar sus opiniones, sus construcciones analíticas, el sector alumnado, ¿no? Pero me gusta esta reflexión. Y Ivonne quiere mencionar algo también. Adelante, Ivonne Flores. Ok, ya pude abrir mi micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estaría sobre tres puntos fundamentales.
también en parte la decadencia de la sociedad que ha ido cada vez bajando más y en torno a la globalización, ¿no? O sea, esto se da en medio, o sea, sigue el curso de la historia, la línea del tiempo con todas sus acontecimientos, pero que además se agregan otros ingredientes precisamente que van en punto hacia la decadencia, como ya lo mencioné, de la misma sociedad, o sea, y normalizar esa violencia o hacerla cotidiana, hacerla como común, ¿verdad? Esa agresión y en torno a la globalización que parece como que todo, en todo es igual, ¿verdad? Y bueno, completando también con la lectura anterior de Arendt, la banalización del mal. O sea, cada vez más se banaliza. Ah, no es tan importante, no pasa nada, así es, etcétera, etcétera. Y completándolo también con una lectura de Todorov, frente al límite, el goce del poder, ¿no? Del poder sobre el otro. Eh, la, la forma de golpear, de despersonalización que actúa y que hace, digo, ese daño, ¿no? O sea, Todorov hablaba principalmente igual que Arendt, o sea, tiene la experiencia, o la vivió o la estudió también en torno a los campos, ¿no? Campos de concentración y esta cuestión del mal, ¿no? Pero además, ¿en qué se va convirtiendo esto? Si en una bestia, si en una máquina, si se hace de manera inconsciente, aludiendo un poco también a Jung, ¿verdad? La cuestión de la sumisión del otro y esto de banalizar y decir que es decadente, o sea, banalizar el mal y decir que es decadente en términos históricos o sociales o psicológicos, bueno, pues también esto lleva a varias reflexiones, ¿no? El poder y la forma de conjeturar el poder dado la forma que fuere, se continúa en este mismo semblante, ¿no? El goce de poder, la forma de autoritaria de gobernar, la forma de hacer, de inconscientizar a a la sociedad o a la población y con la violencia y a través de diversas formas, ¿no? De diversas maneras. Esto es muy hábil y muy inteligente también. Uh-huh. El sistema totalitario y la forma de revisar esto, los vicios, la cuestión de continuar con, con una sumisión asignada de diferente forma, ya fuera auténtica o artificial, ¿verdad? Pero que continúa, ¿no? Y este punto también habría que agregarlo sobre los receptores del totalitarismo, ¿no? La cuestión de las actitudes o asignaciones que se toman con respecto a esto. O sea, no nada más desde arriba, sino también de la parte donde se está ejercida y está ahí constante a lo largo del tiempo. Esa, eso sería mi observación. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ivonne. Luz, Luz del Carmen. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Pues en este sentido de ser crítica, el texto nos da toda una riqueza para
Primero, justificar y que coincidimos aquí con los colegas, la vigencia. Y viéndolo desde la historia cultural, es un texto que pide y que nos ofrece un sinnúmero de referencias, como es tan solo estas frases de el totalitarismo somete a partir del terror. Creo que podemos hacer páginas o relatar páginas de historia, volver a lo geográfico, incluso a las nacionalidades, construcciones que nos permiten ir con las ideas, con los lenguajes, con los actores, para poder hablar de esta categoría que implica el totalitarismo. Por otra parte, yo pensando a estos materiales, una vez que se ha definido o que hemos tenido acercamientos con aquello que podamos denominar totalitarismo, para mí sería muy valioso que los estudiantes pudieran realizar, por ejemplo, una línea de tiempo donde se ubiquen valores, principios y prácticas del totalitarismo. Incluso nuestro texto lo está dando al hablar, por ejemplo, de 1956, Hungría, eh, los años 80, Solidaridad, Praga 1968. Creo que la historia nos permite cuestionar precisamente los tiempos políticos y en este caso los tiempos de sometimiento. Hace unos minutos Nancy mencionaba las instituciones, cómo hay que buscarlas, cómo hay que identificarlas o cómo son incluso parte funcional del totalitarismo. Creo que también abrir estas preocupaciones e invitar y caminar junto a los estudiantes buscando, vamos a crear esos nuevos tiempos. En lo cultural nos da una perspectiva. Si nos ponemos en estas formas de tiempos, ámbitos y efectividad de la dominación e incluso de sistemas de terror, nos daría otras posibilidades que en clase las nombramos, que identificamos a veces con cuestiones como estados, nación, etcétera, partidos políticos, formaciones económicas. Creo que ahí hay un buen ejercicio que nos llevaría a descubrir toda esta vigencia. Y finalmente, hablando de la multidisciplinariedad, sería también muy valioso y muy rico poder hacer esta confrontación directa, ideológica, en prácticas, en valores, en cuestiones éticas. Por una parte, el totalitarismo y frente colocar aquello que se llaman derechos humanos como construcción ideológica, como prácticas asimiladas, como incluso formas de gobierno y de Estado ya propias de esta crítica de la dignidad humana. Esta sería por mi parte la provocación para que pues pongamos manos a la marcha. Gracias. Muchas gracias, Luz. Muy interesante todo lo que han planteado. No sé si Erika Gloria Gómez o Miguel Jaramillo quieran mencionar algo. Podemos. Adelante, Miguel. Claro que sí. Bueno, me pareció, buenas tardes a todos, antes que nada, muy interesante la lectura, justamente en la parte de, de su estudio como vigencia por la, la mención que hace de cómo el totalitarismo entra como en esta cuestión de desinformación y trayéndolo a la actualidad, pues en justamente la era que vivimos, ¿no? En donde ya la inteligencia artificial, las noticias rápidas, pues muchas veces son falsas. Entonces,
me gusta cómo Traverso em, trae a Kolakowski y también cita demasiado a Orwell, lo menciona mucho con 1984, toda esta cuestión de cómo el totalitarismo crea su propia historia para que el régimen siga vigente. De esta manera se me hace como que el estudio de este totalitarismo puede ser muy vigente para la actualidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el llamado de Luz del Carmen, el recorrido histórico que nos hace, la lectura que también nos aporta Patrick, ¿no? Con algunos aspectos. Y y todo este proceso, bueno, también me gustó lo que planteó Ivonne, ¿no? Entre el proceso de cambio o de transformación es un hilo conductor, ¿no? Es decir, se van modificando los procesos y hoy día, bueno, tenemos un tipo de sociedad muy específica, como decía ya también Miguel, con la inteligencia artificial y podrían ser otro tipo de mecanismos de control y de ejercicio de poder a través de un tipo de políticas orientadas al beneficio social. Bueno, todo parece muy, muy bien, ¿no? Y encaminado hacia la satisfacción de las necesidades de las personas, de las familias, y decir, bueno, sí, el gobierno o las instituciones gubernamentales están encaminadas y están comprometidas con la satisfacción de estas necesidades para buscar el desarrollo en su multidimensión. Pero ciertamente también yo creo que como investigadores desde un campo muy diferenciado, pero complementario, analíticamente tenemos que ir sumando a identificar, bueno, a ver, ¿el totalitarismo fue un momento histórico de terror o que no quisiéramos pasar? Italia no quisiera volver a pasar, por ejemplo, por Mussolini, así como Alemania por el nacionalsocialismo, ¿no? O países del este europeo, que dígase Hungría, Polonia, lo que fue Checoslovaquia y la misma Rusia y los países bálticos no quisieran tener influencias de políticas centralizadas porque bueno, pues ya lo vivimos y eso no nos gustó, ¿no? Pero lo cierto también es de que se está jugando en la actualidad un discurso de atraer a las personas. Hace unos 15 20 años, por ahí escuché en algún momento a los jóvenes que estaban en high school y en universidades en el mismo centro de Estados Unidos, en Nueva York, les preguntaba, bueno, ¿y ustedes pues, cómo ven el capitalismo, no? O sea, no, pues nosotros quisiéramos un socialismo, ¿no? O sea, así fue, digamos, como las entrevistas de manera muy general. Independientemente de eso, a lo que voy es, cuando a unas personas se les dice, oye, ¿tú qué opinas sobre este ejercicio de poder o de política que se instrumentó hace décadas? Bueno, pues sería interesante o dan cabida, pero nunca ven, digamos, ese lado oscuro, ese lado tétrico, esa dificultad, ¿no? El ejercicio del poder realmente de sometimiento duro por parte del Estado, ¿no? Y no hay que ir lejos, ¿no? No hay que ir lejos. Bueno, pero ¿a qué voy? Que de acuerdo a las edades, las generaciones no tienen conocimiento o hay una falta de comunicación por parte de la generación anterior para que les digan a las siguientes, bueno, sucedió esto, ¿no? Y es como aquí en México. Es decir, hoy día, por ejemplo, el partido o el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que haga críticas, por ejemplo, en contra del PRI o del PAN, pues ya a las generaciones actuales o los nuevos votantes dicen, bueno, ¿y de qué está hablando? No se entiende, no le entiendo, solamente sé que hubo unos corruptos en algún momento. Yo estoy viendo otras cosas hoy, ¿no? Entonces, son, digamos, ese tipo de elementos que habría que ir mezclando o integrando en nuestro análisis contemporáneo, ¿no?
Este, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, bueno, las generaciones Sí, actuales ojo. sí. Adelante, eh, Patrick. eh, bueno, aplicando esta idea de concepto de totalitarismo a los cuatro países del socialismo real que todavía existen, o sea, China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, pues ya, aunque el capítulo, el libro de Enzo Traverso es sobre todo sobre Unión Soviética y los países del este europeo, que cayeron todos entre 89 y 91 del siglo pasado. Bueno, viendo a estos cuatro ejemplos del socialismo realmente existente todavía actuales de hoy, eh, pues podemos ver que son muy diferentes los cuatro de el tipo de socialismo um, real de cual estaba hablando Traverso. O sea, China y Vietnam están combinando, sí, en forma de totalitarismo político a través del partido Estado, partido único. Claramente hay represión contra la disidencia. Nada más hay que pensar en el masacre de Plaza Tiananmen en 89, em, más de 1,000 muertos. Eh, pero ahora permite, ya desde los años 80, ha permitido cada vez más mecanismos del mercado libre, bueno, llamado mercado libre, pues para mí no es muy libre, em, a coexistir de manera extraña, enigmática, ¿no? Que da que muestra claramente que el capitalismo puede coexistir con el totalitarismo totalmente. Bueno, los ejemplos más claros son China y Vietnam, ¿no? Em, eh, eh, Corea del Norte es un estado rarísimo donde hay una especie de monarquía socialista, y bueno, donde hay niveles de vida, de pobreza terribles, hambrunas, pero tiene un arma nuclear y por lo tanto probablemente Estados Unidos no va a invadirlo. Esa es la lesión de esta guerra en Irán. Si tienes armas nucleares, lo más seguro es que Estados Unidos no te va a tocar. Um, y luego Cuba, pues todo otro caso también. Creo que Cuba ha sido más bien autoritario que más que totalitario. No creo que siempre tuvo una base bastante popular el poder en Cuba, aunque claramente con fuertes disidencias. Pero ahora está claramente en crisis, en un crisis de existencial, aunque hay señales desde décadas que Cuba quiere transformarse en una especie de democracia social, pero siempre manteniendo su independencia, su soberanía del imperialismo de Estados Unidos. Pero bueno, ahora Trump está diciendo que le toca a Cuba después de Irán tener un llamado cambio de régimen. Y es evidentemente un país con gravísimos problemas económicos. Pero bueno, ya vemos que esta categoría de totalitarismo, eh, bueno, es problemático incluso aplicarlo ahora a estos cuatro países
del realismo, del socialismo real del siglo XXI. Bueno, gracias. Así es, Patrick. Yo creo que a diferencia de el mundo como estaba conformado en términos de su comunicación en la década de los 70 y los 80, en la década de los 90 con las llamadas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se dio una explotación hacia una sociedad, dicen, de las comunicaciones, sociedad cognitiva y demás, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, también con las redes sociales, por ejemplo, YouTube, nos podemos meter y bueno, también corremos el riesgo de saber qué tanto sí es cierto ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Pero hasta el momento la mayoría de los contenidos que bueno, son documentales o algún lugar, una región, entonces bueno, uno puede conocer, es decir, un video que nos permita saber quién es Corea del Norte, en dónde está, desde cuándo viene el conflicto, ¿no? O de separación entre las dos Coreas y qué tipo de gobierno tienen, qué producen, qué tipo de servicios tiene la población, cuánta población tienen. Entonces, eso va dando un panorama para el alumnado y decir, bueno, pues esto está viviendo, ¿no? O China, ¿no? El tan amplio debate. Yo, al ser economista de formación en la licenciatura, maestría, doctorado y dar clases y hacer investigación, yo voy a decir que existe un alto, pero muy alto porcentaje de nuestro gremio en el que realmente no se le pone el énfasis a la propiedad, ¿no? Analíticamente. Es decir, no sabemos qué pasa con China, ¿no? Sí, China es un país comunista que dio el salto, invirtió mucho y ahí lo tenemos como superpotencia, pero no sabemos, a ver, qué es lo que está produciendo, cómo lo produce, qué tipo de propiedad. Si hay propiedad, tiene que haber distribución, cómo tiene que darse esa distribución. Y entonces ahí es donde decimos, ¿cómo entra el Estado? ¿Sí? ¿Tiene autoridad? ¿Qué tipo de política se desarrolla? ¿Cómo beneficia a su sociedad? Y vuelvo, la crítica es, yo creo que un alto porcentaje del gremio en el que yo estoy de economistas no pone atención en decir, ¿China qué es? ¿Es comunista? No, no es comunista. ¿Es capitalista? No, no es capitalista. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, a eso yo me refiero, porque China está poniendo énfasis, igual que Rusia y también Estados Unidos, pero más, yo lo pondría en ese orden de atención de los procesos de transformación y revisitar cierto tipo de políticas o ejercicios de políticas y de poder, ¿sí? Que parecen muy viejas y ya han pasado más de 70 años, ya las cosas como que se nos olvidaron, ¿no? Es decir, a menos que en términos generales investiguemos, nos documentamos, pero es un porcentaje muy, muy escaso en términos de la población en general, ¿no? Entonces, es válido estar discutiendo, saber si el socialismo es real, ¿no? Y cómo se llevó. Ey, ese socialismo, ese tipo de políticas de planificación y el ejercicio al estilo stalinista, al estilo de influencia soviética, ¿eso era socialismo? Entonces no queremos socialismo, ¿no? Entonces yo creo que es una forma diferente, ¿no? Tal vez eh, y ahí vienen los debates, ¿no? ¿Qué tan capitalista y abierto liberalmente es Estados Unidos si no es que es uno de los países más proteccionistas y más socialistas, ¿no? Es decir, y ahí es donde están esas discusiones, pero claro, con todo ese ejercicio, el poder, toda su maquinaria bélica que hace de sometimiento a la sociedad, a su propia sociedad y a sociedades externas, ¿no? Dígase, de influencia regional como lo es América Latina. Pero bueno, este, miren, ya llevamos exactamente una hora, hemos avanzado, yo creo que muy interesante. El objetivo de este tipo de lecturas y de discusiones es que intercambiemos y también, en parte, o sea, de generar un poco de reflexión, de refrescarnos y poder encontrar puntos de confluencia en nuestras investigaciones. Es decir, por ejemplo,
si Luz del Carmen tiene algunas ideas y podemos trabajarlas con Patrick o con Ivonne o con Nancy, es decir, poder sacar un paper y demás, pues podemos hacerlo, ¿no? Y poder ir haciendo también un poco de investigación en diferentes órdenes. Adelante, Ivonne. Sí, yo quería, otra vez, recurriendo a Todorov, la cuestión que él hace en cuanto a la estructura y estructuralización de esto del totalitarismo, el concepto o el análisis que se hace del enemigo siempre en los sistemas totalitarios, tanto al interior del país, de la nación, como hacia afuera, ¿no? O sea, hacia las dos vertientes, el enemigo que puede estar ahí mismo, o sea, dentro de la misma, hacia la misma sociedad, se convierte en ejecutor de de diferentes tipos de violencia, violencia física, simbólica, etcétera, etcétera, y también que eso lo vierte agarrándose también de las cuestiones, pues, del ejército o de lo que tenga en la mano también, pero hacia afuera también, o sea, mostrar su potencia, mostrar su poderío, tanto para los de adentro como para los de afuera, ¿no? Entonces, sí, también habría que estructurar esa parte para, para esas dos formas de actuar. Eso sería, bueno, me Sí, parece pertinente, me parecería importante, ¿no? Gracias. sí. Para ir cerrando, ¿alguien quiere dar un comentario adicional y ya rematar nuestra sesión del día de hoy? Erika Gloria Gómez, adelante. Bienvenida, adelante. Hola, hola, ¿me Sí. escuchan ahí? Perdón, Ahora ya te escuchamos, un poco bajo, eh, pero sí te escuchamos. estoy en el celular y es un poco incómodo. A ver si ahí me escuchan mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, agradecerles por permitirme estar en esta sesión. Yo no soy socióloga, ni historiadora, ni de derecho. Me presento un poquito, soy de CELEX, Ok, imparto la materia de inglés. sí, Pero sin embargo, como lingüista, me pareció muy interesante esta discusión que han tenido acerca de cómo plantear el totalitarismo como una etiqueta para el análisis, entonces, o de investigación. Entonces, justamente hay un peligro aquí, ¿no? En cómo manejar esta etiqueta en función de que puede borrarse de pronto muy rápidamente lo que son las diferencias culturales que bien se menciona en la lectura, las diferencias económicas y sociales de las cuales emanan estos rasgos, ¿no? Entonces, quizá en lugar de pensarlo como una definición, serían como rasgos a partir, ¿no? Si cumplen o no cumplen con ciertos aspectos, pero desde el propio contexto en el cual se está analizando, o el contexto más bien objeto del análisis. Um, También, pues una de las cosas que a veces se nos pasa muy rápido es el control del lenguaje, ¿no? La terminología o la forma discursiva. Creo que hoy en día tenemos rasgos eh, totalitarios en medios de comunicación. Em, Sin embargo, al no tener las características de fuerza física, de fuerza, eh, digamos, policial, directa, pues se pierde, ¿no? Un poco de vista. Y sin embargo, muchas de las veces en el discurso encontramos eh, rasgos, ¿no? Entonces sería interesante, sí, verlo como una, eh,
una herramienta de análisis, pero más desde un punto de vista de rasgos que como una definición conceptual como tal. No soy experta, pero desde el punto de vista lingüístico es lo que podría yo en estos momentos, después de escucharlos a ustedes y después de la lectura, eh, considerar si tuviera que retomar esta etiqueta para el análisis de alguna lectura o alguna em, discusión, ¿no? De este tipo. Gracias. Sí, muchas gracias. Y de eso se trata, ¿no? Yo creo que de que vayamos sumando, abonando elementos para ir completando, pues, una perspectiva que no tiene que ser porque única, sino podemos ir complementando. Bueno, este, si no hay más por comentar, ¿les parece si vamos cerrando? Bueno, si cerramos. Y les agradezco su presencia, sus comentarios, su participación y estamos pues atentos para la próxima sesión, que vamos a entrar a una discusión en torno al eh, imperialismo. ¿Eh? Déjenme ver, hemos propuesto dos lecturas. ¿No? Una clásica de imperialismo que es de Lenin, específicamente el capítulo 6 que es el reparto del mundo entre las grandes potencias, con una opción también al capítulo 7 que es el imperialismo, fase particular del capitalismo, y en la sesión 4 que será una de John Melanie Foster sobre el redescubrimiento del imperialismo. Entonces, una lectura de 1916 y otra de 2002, que nos dan elementos que además podemos ir incorporando en nuestro análisis contemporáneo. Bueno, si me permiten, entonces les agradezco y cerramos nuestra sesión el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Hasta Patrick, pronto. Ivonne, Luz, Miguel, Gente. Erika. Buenas tardes. Buena tarde. Gracias. Gracias, colegas.